Muy bien. Estudiando la lección en el día domingo, nos encontramos con el que es el tema de los falsos profetas. Aquí, algunas veces nosotros podemos idealizar, imaginar que la iglesia primitiva o la primera iglesia, cuando nacía la iglesia, allá cuando se conocía como la iglesia temprana, ellos tenían paz, armonía, se reunían en las casas, comían, oraban, leían la palabra, oraban. Podemos idealizar eso. Pero lo cierto es que aún desde los días de Jesús, la iglesia enfrentó luchas a menudo aún dentro de la iglesia. O sea, dentro de la misma iglesia se levantaron conflictos. Ahora, los problemas fueron provocados por las falsas enseñanzas dentro del medio de la iglesia. Además que esta iglesia temprana luchó no solamente con la persecución desde afuera, sino también que la iglesia enfrentó los problemas desde adentro. Desafíos internos. ¿Cuáles eran estos desafíos internos? ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaban? Bueno, habían básicamente dos. Primero, los falsos maestros. Estos falsos maestros enseñaban doctrinas que no era la doctrina de Jesucristo, ni la enseñanza que la Biblia enseñaba en cuanto a la salvación, como por ejemplo el circuncidarse y cosas como esas, como guardar las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante notar que además de estos falsos maestros, también habían falsos profetas. Una cosa es un maestro que enseña una cosa y otra cosa es un profeta que dice que Dios le dio revelación para predicar o profetizar dentro de la iglesia. Así es que estos introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto hace alusión a lo que pasó allá en el desierto, cuando algunos levitas se levantaron en contra Moisés y de repente se abrió la tierra y se los tragó. Eso no pasa hoy. ¿Por qué? Dios tiene misericordia de nosotros, de ti y de mí, y aún de esos falsos maestros y de esos falsos profetas. Ahora no se abre la tierra, pero déjenme decirle qué es lo que dice la Biblia con relación a esto. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones. Oiga bien, muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, además de seguir sus disoluciones, dice, van a estar en contra de la verdad y hablarán cosas blasfemas, como por ejemplo, ellos lo hacen por avaricia, dice el versículo 3, dice, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. De tal manera que ellos van a enfrentar consecuencias. Por lo tanto, hay que tener prudencia, hay que apartarse y tenerlos por gentil y publicano. Aquí mismo dice que Pedro fue inspirado por el Señor y les estaba advirtiendo que así como había habido falsos profetas en el pasado, habrá falsos maestros en el futuro. Pedro presenta estas dos acusaciones, las herejías de los falsos maestros y también el engaño de estos falsos profetas hasta llevar a otros a la esclavitud. Estos eran esclavos del error y enseñaban el error, arrastrando a otros con estas peligrosas enseñanzas. Ahora, Pedro reaccionó fuertemente, los reprendió y también les advirtió de la condenación que les viene, con solo por el hecho de andar de falsos maestros y haciendo enseñanzas falsas. Por lo tanto, como Pedro reaccionó, nosotros tenemos que entender que es importante comprender la doctrina, enseñar lo que Dios enseña en su palabra y no tomar de otra fuente. La Biblia recomienda, bebe el agua de tu propia fuente. Oiga bien, bebe el agua de tu propia fuente. Si usted no está seguro de su propia enseñanza, no se aventure por allí, andar escudriñando otras enseñanzas extrañas que ni conoce. Por lo tanto, manténgase lejos de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros, porque si fuere posible arrastrará y engañará aún los escogidos. Por lo tanto, hemos de estar seguros en las buenas nuevas de salvación en Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos,
sino en el nombre de Jesucristo. El Señor dijo que ni aun un ángel, si viene del cielo con otra doctrina que no es la de Cristo, tenerlo por anatema, por maldito. De tal manera que hemos de creer en Dios, en su palabra y confiar en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición estudiando la lección en el día lunes con el tema que es libertad en Cristo. Continuemos con la bendición.